Soy Fernando Estensoro, soy director del doctorado en estudios americanos de la Universidad de Santiago de Chile. Trabajo temas de geografía política contemporánea y temas de política mundial. Para poder entender la relación entre Estados Unidos y América Latina, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es la situación que está ocurriendo a nivel del orden mundial, de las relaciones de poder en el orden mundial. Y lo que está determinando todo el acontecer contemporáneo a nivel de orden mundial, a nivel de relaciones de poder, está determinado por que estamos viviendo la declinación hegemónica de Estados Unidos. Estamos en la etapa final del ciclo hegemónico de Estados Unidos. Estados Unidos fue la potencia más poderosa de todo el planeta, la que emerge extraordinariamente fortalecida tras la Segunda Guerra Mundial, la única economía que no solamente salió intacta, sino que creció, y fue cuando se empezó a vivir el orden estadounidense. Estados Unidos redefinió el orden mundial, creó las Naciones Unidas, creó el Fondo Monetario Internacional, creó el Banco Mundial, el dólar se transformó en la divisa internacional, ¿ya? Tenía respaldo al oro, era la potencia que dictó las reglas, ¿ya? Hoy día se define esas reglas como el orden liberal internacional. Estados Unidos dijo lo que era bueno y lo que era malo, ¿ya? Era bueno ser capitalista, era bueno seguir el sistema liberal y la democracia según la entendía Estados Unidos, y todo aquel que se saliera de esas reglas iba a ser castigado. Se crea la Guerra Fría, se cerca la Unión Soviética y Estados Unidos consideraba que cualquier ente internacional, cualquier Estado, ¿ya? Podía salirse, ¿no es cierto?, de esta forma de entender la política mundial, era inmediatamente castigado, ¿no es cierto? El golpe de Estado en Chile, ¿no es cierto? Antes de Chile fue el caso de Guatemala con Jacobo Arbenz, etc. Eso fue porque Estados Unidos salió como el gran hegemón, ¿ya? Como la potencia indiscutida a nivel del mundial, el que tenía el poder y el que dictaba las reglas. Pero todo esto es un ciclo, ¿ya? Todos estos procesos de poder tienen nacimiento y desarrollo, llegan a su apogeo. Estados Unidos llega a su apogeo en 1945, ¿no es cierto? Establece sus reglas hegemónicas. Dura este apogeo más o menos hasta el año 71, 73. En el año 71 Estados Unidos ya no puede tener la convertibilidad del dólar al oro, ¿ya? El año 73, a raíz de la crisis del petróleo, se producen otros reordenamientos, y lo concreto es que en la década de los 70 empieza el declive, ¿ya? Empieza la declinación relativa de este poder hegemónico mundial estadounidense. Como todo proceso empieza a acentuarse, ¿ya? Empiezan todas las pugnas internas. Estados Unidos, como una forma ya de recuperar el empuje y el crecimiento económico, con la llegada de Ronald Reagan a Estados Unidos y de la Margaret Thatcher a la Gran Bretaña, ¿no es cierto?, barren con el modelo del keynesianismo y empiezan a implementar una economía capitalista de corte neoliberal. Y cuando termina la Guerra Fría, tras la caída de la Unión Soviética, ahí sencillamente se emborrachan de entusiasmo y consideran que el siglo XXI va a seguir siendo un siglo americano y que ahora todo el mundo, ya no había oposición y todo el mundo iba a hacer y seguir el modelo de vida y las directrices que da Estados Unidos, y los valores que se iban a impregnar a nivel planetario iban a ser los valores occidentales estadounidenses liberales. Este sueño explota y se transforma en pesadilla para los Estados Unidos y para el Occidente tras la crisis subprime. Ahí se dan cuenta de que el mundo ha cambiado radicalmente y que ya simplemente no tienen dinero para poder hacerse cargo y poder resolver la crisis subprime, y ellos toman conciencia de que están en un proceso de declive, y además ha surgido algo que no había ocurrido hacía 500 años. Una potencia asiática como es China empieza a aparecer en el horizonte del poder mundial y que ya amenaza directamente el poder hegemónico de Estados Unidos. De hecho, China, después de la crisis subprime, crea los BRICS, que todos conocemos, y empieza a plantear abiertamente que el mundo tiene que terminar
con el sistema unipolar estadounidense y entrar a un orden multipolar. O sea, en el fondo, ¿qué está diciendo China? Le está diciendo, señores de Estados Unidos, ustedes ya no son los poderosos de antes, así que se me bajan del pedestal y se me sientan en una mesa porque aquí vamos a compartir el poder entre 4 o 5 grandes potencias. ¿Esto qué ha significado? Ha significado una tremenda lucha interna al interior del bloque histórico dominante estadounidense. Y Donald Trump es la expresión de esa lucha. Se ha quebrado el consenso al interior del bloque dominante estadounidense, el bloque histórico, ¿no es cierto? Y hay una feroz lucha entre ellos por cuál es la mejor forma, ¿no es cierto?, de retomar el poder estadounidense o evitar este colapso. Entonces Trump, ¿ya?, que no es liberal, él es un iliberal, es un capitalista, pero es iliberal, ¿no es cierto? Trump considera de que ya Estados Unidos no tiene que andar realizando la política de meterse en todos los temas y de andarle diciendo al planeta que todos tienen que ser liberales, que todos tienen que seguir el modelo estadounidense, sino concentrarse en el poder directo que puede necesitar Estados Unidos para revertir su decadencia. Pero Estados Unidos lo que tiene es una guerra prácticamente civil al interior de su bloque dominante histórico. Entonces, ¿qué está haciendo Trump? Trump cambió las reglas del juego. Trump ya no dice vamos a intervenir en un país para llevar la democracia y la libertad, sino que está diciendo, no, miren, a mí me importa un rano la democracia y la libertad, lo que yo necesito son los recursos de América Latina, ¿ya? En ese sentido es más brutal, es más directo en su forma de aplicar la política. Y por eso, ¿qué hace? Interviene en Venezuela, porque lo que le interesa es el petróleo, sacó a Maduro, porque hay todo un tema ahí también mediático por parte de Trump, pero le da lo mismo quien esté. Lo que necesita Trump son servidumbre que esté dispuesta a entregarle los recursos de sus países a Estados Unidos. Ya sea por la negociación que hizo con el sistema venezolano, con el régimen venezolano, o a raíz de estos nuevos admiradores, ¿ya? Que tiene en América del Sur, con los Milei y otros presidentes que están siguiendo esa línea. Pero la verdad es que lo que está ocurriendo es eso, ¿ya? Y esto se va a seguir acentuando, porque en la caída de Estados Unidos no tiene retorno. No sabemos cuánto va a durar Trump, pero el que venga después va a seguir con este tema, ¿ya? O sea, va a seguir con la lucha interna. Si vuelve un globalista neoliberal, porque en el fondo, ¿cómo dividir esta pelea interna al interior de Estados Unidos? Y para ir cerrando, muy esquemáticamente, por una parte están los globalistas neoliberales, entiéndase Clinton, Biden, Obama, y están estos populistas y liberales, neofascistas y conservadores. Conservadores en aspectos valóricos y también más soberanistas en términos o proteccionistas en términos económicos. No es un grupo homogéneo, son grupos bastante abirragados, ¿no es cierto? Pero más o menos ese es el esquema, ¿ya? Esa es la lucha que hay al interior del bloque dominante estadounidense. Esa lucha lo único que va a hacer es que se va a acentuar y no es descartable que se transforme en una guerra civil abierta. Por lo tanto, esto no va a cambiar. Da lo mismo quien venga. Da lo mismo si viene el próximo presidente de Estados Unidos, la señora de Obama, ¿no es cierto? O es Vance o es Rubio. Por anga o por manga, esto se va a seguir acentuando y la posibilidad es que estamos entrando ante un camino que, si no se maneja bien, vamos a ir inexorablemente a la Tercera Guerra Mundial, con el agravante que esta vez América del Sur, ¿ya?, a diferencia de lo que ocurrió para la Primera y la Segunda Guerra Mundial, vamos a ser uno de los teatros principales de operaciones de la confrontación de las grandes potencias. Esto no es un tema de que hayan potencias buenas y potencias malas, es un tema de realidades objetivas. Nosotros tenemos los recursos que el planeta necesita para funcionar y que las grandes potencias, las tradicionales y las emergentes, necesitan para funcionar. Por lo tanto, ¿ya?, así como el Medio Oriente, el gran problema que tiene es que tiene petróleo, nosotros somos el petróleo, la biodiversidad y 100.000 cosas más, ¿no es cierto? Porque somos riquísimos en recursos. El agua, ¿ya? De ahí la importancia de que América Latina entienda lo que está en juego y tiene que, en mi opinión, unirse. Como América Latina o como Sudamérica, vamos a poder defender mejor nuestros intereses. Si seguimos
en el esquema tradicional de países aislados, no tenemos nada que hacer frente al nuevo reordenamiento de los grandes poderes que ya está en curso. ¿Listo?